¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Gracias por acompañarnos en un tema sumamente importante y que debería ser del interés de todos. Digo debería porque hay todavía algunos que no le dan el peso, el valor ni la credibilidad que deberían de darle. Estamos hablando precisamente de esta nueva ola de contagios, esta nueva preocupación a nivel mundial por la nueva variante del COVID, además de Delta. Usted sabe que Omicron ahora es la que preocupa a científicos, que preocupa a gobiernos, que nos preocupa a todos. Por supuesto, hay personas que aún, incluso después de tantas vidas perdidas, se niegan a creer. Es que es increíble, es que hasta mal me siento decirlo a estas alturas. Se niegan a creer que esto es real, primero. O se niegan a vacunarse porque hay alguna teoría de la conspiración detrás de las vacunas. Lo cierto es que así va a ser muy difícil salir de esta pandemia. Sí, porque se lo quiero repetir. He escuchado algunos comentarios en la calle, gente platicando. Es que antes de la pandemia, es que después de la pandemia, es que no hay después de la pandemia todavía, ¿no? No lo entienden, no les queda claro. Hay gente que ya lo ve como, estamos viviendo ahora ya después de la pandemia. ¿Cuál después de la pandemia? No hay después de la pandemia. Seguimos en la pandemia, no hemos salido de la pandemia. ¿Qué parte es la que no acaba de entender usted? Que seguimos en una pandemia. No es que bueno, después de la pandemia, es que cuando la pandemia, no, es que seguimos en esa pandemia. Seguimos, aún no se ha controlado, no se ha controlado a nivel mundial. Aún hay riesgos muy graves, consecuencias muy graves, además de la muerte, porque hay secuelas en muchos de los pacientes, y está esta nueva variante. Pero además llega en un momento complejo. ¿Por qué? Pues porque se da en la época de reuniones familiares a nivel global, por las fiestas decembrinas, ¿no? Las familias, los viajes, y ya hemos visto las consecuencias de eso una y otra vez, no se lo tengo que explicar, lo hemos visto. Vienen fechas de este tipo y después vemos los indicadores y entonces hay un repunte de contagios, un repunte de hospitalizaciones, un repunte en la cifra de muertos. Nos seguimos comportando igual, los resultados van a seguir siendo los mismos. Así es. Es científico. Si usted sigue haciendo lo mismo con los mismos elementos, va a obtener siempre el mismo resultado. Y hay muchos que desgraciadamente siguen haciendo lo mismo y estamos obteniendo los mismos resultados y pagamos justos por pecadores, porque habemos otros que realmente lo tomamos en serio, que le apostamos a la ciencia, que nos informamos y documentamos con la ciencia y entendemos que esta es una realidad sin una teoría de la conspiración detrás. Ahora, que hay muchos negocios detrás de esto, sí, pero eso es otra historia. Y le digo que sí porque lo hemos visto, en términos de corrupción, en términos de vacunas, etcétera, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Es otra historia que no tiene que ver con la salud, que no tiene que ver con la vida o con la muerte. Es solamente un tema de entenderlo y aceptarlo y ser responsable. Pero más allá de la responsabilidad que tenga usted con su persona, es la responsabilidad que tiene con respecto a los demás, a los otros, a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos. Porque a lo mejor usted no es la víctima, pero usted puede ser el victimario, ¿sabe? Contagiando a alguien que por su irresponsabilidad muera, pierda la vida. Y el origen de esa muerte puede ser usted si no lo acaba de entender. Vamos a hablar profundo hoy del tema como un preámbulo de lo que debería usted pensar, prever, planear para estas próximas fechas, con responsabilidad y tal vez con la intención de salvar vidas. Por supuesto que sí. Vamos a iniciar entonces. Y para eso le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluFauci, porque es mi invitado, el doctor Anthony Fauci. ConcluFauci. El hashtag es ConcluFauci, numeral ConcluFauci, es la etiqueta, por favor. Sus comentarios con esta etiqueta ConcluFauci y sus dudas, porque tengo también dos invitados especiales con los que voy a aprovechar también para seguir profundizando
en este tema. Si quieren mandarme preguntas o dudas con respecto al COVID, a la variante Omicron, a las vacunas, a los refuerzos, a todo lo que tenga usted duda, vamos a tratar de aclararlo de una vez. Envíeme, por favor, con la etiqueta Conclu Fauci su pregunta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, Conclu Fauci es la etiqueta. ¿Ok? Ayúdeme a ayudarlo. Ayúdenos a ayudarlo, a aclarar sus dudas. Mande sus preguntas y trataré de darle cabida a todas ellas. Mire usted, para que lo tenga bien en cuenta, apenas acaba de cumplir en Estados Unidos un año desde que se pusieron las primeras vacunas, un año contra el COVID-19. Ya ha pasado un año, ojo, un año. Y todavía hay quienes no se la quieren poner, pero bueno, ha pasado un año entonces, ¿no? Desde que se pusieron las primeras. Y bueno, ahora, ¿qué parece en este escenario en el que estamos? Pues parece que o retrocedemos o regresamos a un punto crucial en la lucha contra la pandemia, ¿sí? Porque según el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, Omicron está propagando a un ritmo que no hemos visto hasta ahora con ninguna otra variante. Con ninguna. ¿Sí entiende, no? Es decir, esta nueva variante se contagia en un rango muchísimo más alto de lo que habíamos visto anteriormente. Ahí, entiéndalo, razónenlo. Porque, a ver, pero ¿por qué vamos a estar peor o por qué hay tanta preocupación si ya están las vacunas? Esta es una variante nueva que se contagia más rápido y hay dudas todavía, se está investigando mucho más a fondo qué tan efectivas o no son las vacunas o qué tan efectivas o no van a ser las vacunas. ¿Entiende? No le estoy diciendo que regresamos al 0, pero podríamos estar retrocediendo de un 5 a un 3. Hay muchas variables aún, hay mucha falta de información porque es muy temprano para poder tener contundentemente la investigación con respecto a esta variante. Eso es otra realidad. Pero eso no quiere decir que no debemos mantenernos alerta. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue lo que dijo Tedros Adhanom? Advirtió que incluso si la enfermedad que causa Omicron es menos grave, la gran cantidad de casos podría saturar los sistemas de salud más débiles. ¿Y qué hemos visto cuando se saturan los sistemas de salud más débiles? En Latinoamérica, ¿se acuerda usted de lo que hemos visto? En Nueva York, lo hemos visto. ¿Se acuerda del colapso, no? Hospitalario, el que no recibían a los pacientes, que empezaron a morirse en las calles. Por ahí va la cosa, ¿entiende lo que le estoy diciendo? No estoy diciendo que se vayan a morir en las calles, pero es que ya no habría capacidad para poder atender otra vez de nueva cuenta tantos enfermos, sobre todo en sistemas de salud más débiles. Con más de la mitad de los estadounidenses vacunados, el promedio de nuevos casos diarios en Estados Unidos es, escuche, un 49% más alto que el mes pasado. Más alto que el mes pasado. ¿Cuál es la variante? La llegada y entrada de Omicron. Ajá. Ahí está el indicador. Estos son números, es matemática. No es que yo lo quiera convencer, es que ahí están las pruebas matemáticamente hablando, ¿sí? El promedio de nuevos casos diarios en Estados Unidos es un 49% más alto que apenas el mes pasado. Y estos no son datos de Fernando del Rincón, no, son datos de la Universidad Johns Hopkins, que se ha encargado de monitorear desde el inicio de la pandemia y es una de las mejores fuentes, diría yo, o la mejor fuente, diría yo, en términos de cifras y de estadísticas y de contagios y etcétera. Ahora, el país, es decir, Estados Unidos, también superó en este mes de diciembre las 800,000 muertes por coronavirus. 800,000 muertes. Pero aún así, se estima que la cifra real sería mucho más alta que 800,000 personas. 800,000 almas. Con este escenario, las restricciones regresaron a algunas ciudades y estados. California, por ejemplo, aprobó una normativa que exige mascarilla en los espacios cerrados durante un mes. Por lo menos, ¿no? Durante un mes se exige la mascarilla. Aunque muchos sigan insistiendo en que
es violatorio de sus derechos. Ponerse un pedazo de trapo en la cara, hombre, por favor. Y la cantidad de mascarillas que usa la gente tan hipócrita en esta vida, esas no les molestan, ¿no? La cantidad de maquillaje que se puede poner alguien encima, ¿no? La gente que fuma, pero les molesta una mascarilla. Así de ridículos somos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya es normativa, es en California, mascarilla en espacios cerrados durante un mes. ¿En dónde más? En Nueva York también lo mismo, al menos hasta el 15 de enero, ¿eh? Hasta el 15 de enero. Y esto se puede prolongar, téngalo bien claro. Y empezando el 3 de enero se necesitará prueba de vacunación para acceder a los restaurantes, teatros y zonas de ocio de Filadelfia. Así que va a tener que llegar con su cartilla de vacunación en Filadelfia y decir, aquí está, estoy vacunado, pase a cenar. No tiene su cartilla, no puede cenar, váyase a su casa a cenar. No, tampoco puede ir al teatro, ni al cine, ni a los bares, ni nada de eso. Así de fácil. Un ex asesor senior del presidente Joe Biden cree que la variante Omicron causará una ola de invierno que complicará el regreso a las oficinas en Estados Unidos. Otra vez. Otra vez. Yo no estoy acreditado para explicarle el tema del regreso a las oficinas en la empresa, ¿no? En CNN. Pero es de todo sabido que en todas las empresas, y no somos ajenos a eso, se han venido tratando de poner fechas para poder regresar, que es la intención. Y esas fechas se han ido empujando y empujando y empujando y empujando y empujando porque no salimos y no salimos. Y ahora viene Omicron. Entonces ahora las fechas que tal vez tenían planeadas en todas las empresas tal vez tengan que empujarse de nueva cuenta porque, bueno, viene Omicron, viene el invierno y vienen las fiestas decembrinas. El exfuncionario de la administración Biden anticipó un comienzo de año difícil y cree que Omicron ya ha convertido la vacuna en una de 3 dosis. ¿Cómo? ¿Cómo que 3 dosis, Fernando? De eso hablé con el doctor Anthony Fauci. Entonces, ¿quién está completamente vacunado? ¿El que tiene 2 o el que tiene 3? O sea, ¿el refuerzo ya va a ser parte de la vacunación completa o los que tienen 2 ya están vacunados y el refuerzo es extra? También hay que empezar a entender eso, que nos ayuden a entenderlo, ¿no? Pero hasta ahora dicen que 2 ya no son suficientes. Ya no. Y por eso este funcionario de la administración Biden anima a las personas a que se pongan las dosis de refuerzo, los boosters. Las vacunas evitaron más de 1 millón de muertes por coronavirus. Más de 1 millón las vacunas. Ajá. Para esos que tienen miedo y que piensan que hay una teoría de la conspiración y que les van a poner un chip y que, bueno, esa teoría de la conspiración, esas vacunas a las que tanto le temen salvaron la vida de 1 millón de personas. 1 millón de personas y más de 10 millones de hospitalizaciones en Estados Unidos. Esto es de acuerdo con un estudio publicado por The Commonwealth Fund. El modelo también predijo que habría habido casi 36 millones de infecciones adicionales hasta noviembre de 2021 si no se hubiera creado la vacuna. Es decir, sin esta vacuna, que muchos no ven con buenos ojos, habría 36 millones de infecciones adicionales. Saque un promedio por ahí de esos 36 millones de infecciones adicionales, ¿cuántos hubieran muerto? Los números ya son escalofriantes, pero serían inimaginables. Tampoco podemos olvidar no podemos dejar de destacar que según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, para los no vacunados el riesgo de morir por coronavirus es un 14% más alto y las tasas de hospitalización acumuladas también son 8 veces mayores. ¿Ya entendieron? Los no vacunados. Bueno, para analizar el avance de Omicron, la posible evolución de la pandemia, sobre todo aquí en los Estados Unidos, entrevisté al principal epidemiólogo de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci. Y esta es parte de la conversación. Ponga atención. Le doy la bienvenida. Me da mucho gusto recibir, por supuesto, al doctor Anthony Fauci aquí en Conclusiones. Bienvenido, doctor Fauci. Gracias por la entrevista. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Doctor Fauci, tenemos suficiente información en este momento para
para decir que la variante Omicron es menos severa que Delta? Bueno, hay algunas sugerencias fuertes por parte de Sudáfrica, nuestros colegas, que están siguiendo una gran cantidad de pacientes y alguna información reciente del Reino Unido. Yo vacilaría en hacer una conclusión definitiva, absoluta, de que es menos severa, pero hasta ahora los primeros indicios indican enérgicamente que así es. Si pudiera usted pronosticar un escenario, el mejor de los escenarios y el peor de los escenarios con respecto a Omicron, ¿cuáles serían estos? Bueno, lo peor que podría pasar es que si se hace más fuerte que Delta y causa enfermedades severas, ese es el peor escenario. El mejor escenario sería en que lográramos controlar a Delta y lográramos alguna infección con Omicron, pero esa enfermedad es tan liviana y sin síntomas o con síntomas leves que tendríamos menos peligro de que la gente se enferme gravemente. Ese sería el mejor caso. Los casos identificados de la variante Omicron aquí en Estados Unidos involucran a personas que han sido vacunadas. ¿Qué sabemos acerca de la efectividad de las vacunas contra esta variante? Bueno, lo que hemos visto de nuestros colegas sudafricanos que tienen la mayoría de casos es que la protección para las personas que han recibido las vacunas mRNA y las 2 dosis, la protección disminuye significativamente. Sin embargo, para aquellos que han recibido el refuerzo con la tercera inyección de una vacuna mRNA, reconstituye la protección a un nivel considerablemente alto, que es un punto muy importante para las personas que se han vacunado con 2 dosis de este tipo de vacunas, que tengan su refuerzo, porque parece que les da una buena protección contra Omicron. La variante Omicron se ha encontrado en por lo menos 19 estados de los Estados Unidos y 50 países. De acuerdo con el director Rochelle Walensky de la CDC, es inevitable que en algún momento esta variante Omicron se encuentre en todo el país. ¿Está de acuerdo? Bueno, no hay duda sobre esto. Si esto es lo que parece que es el virus que se propaga muy rápidamente porque su tiempo en que se muta es muy rápido, entonces se propaga más eficientemente que Delta. Cuando uno tiene un virus como ese, es inevitable que en un tiempo razonable vas a ver este virus en virtualmente cada estado de Estados Unidos. El promedio actual de casos cada 7 días es cercano a los 104,000 por día. Y en el promedio de 7 días sobre hospitalizaciones, admisiones a hospitalizaciones, es alrededor de 6,800 por día, de acuerdo a la información del propio Walensky. El promedio de 7 días en términos de muertes es alrededor de 1,100 por día. ¿Qué piensa usted acerca de estos números? ¿Estamos en mejor estado? Creo que estas cifras son terribles. Estamos en medio, en este momento, de lo que parece ser un incremento en casos y siguen creciendo todos los días. Conforme avanzamos en los meses del invierno, podría ponerse peor. Esa es la razón por la que estamos alentando a las personas que no se han vacunado, que se vacunen. Y los que tienen todo el esquema, que tengan el refuerzo. Tenemos a 60 millones de personas que son elegibles para obtener la vacuna y no se han vacunado. Si queremos enfrentar con fuerza el incremento de este virus, es absolutamente fundamental que más personas se vacunen. El gobierno federal ha expandido la elegibilidad para los adultos el mes pasado en términos del booster, la vacuna adicional a las 2 anteriores, ¿no? Y mientras el 72% de los adultos estadounidenses están completamente vacunados, es decir, han recibido 2 dosis, solamente el 26% han recibido la dosis extra, el booster. ¿Va a ser así de ahora en adelante?
que quiero decir es una nueva variante, un nuevo booster y pues boosters específicos para variantes específicas. No necesariamente. Se puede concebir que si uno tiene una tercera inyección de una vacuna, que uno va a incrementar no solo el nivel de la protección, sino también la durabilidad de esa protección. Entonces, no creo que es correcto definitivamente suponer que vamos a tener que conseguir un refuerzo cada 6 meses. Puede ser que conforme uno obtenga el tercer refuerzo, eso va a incrementar la duración de la protección, pero la única forma en que vamos a saber eso es si esperamos a ver lo que ocurre en las personas que han recibido su refuerzo. Ya regresamos con esta entrevista con el doctor Anthony Fauci, a quien le pregunté si hay posibilidad de que las variantes le puedan ganar la carrera a las vacunas. Su respuesta al regresar. Continuamos con mi entrevista con el doctor Anthony Fauci. Doctor Fauci, el virus está mutando constantemente y hay diferentes variantes. ¿Usted cree que en algún punto las variantes le ganarán la carrera a las vacunas? Es decir, en cada mutación puede haber un paso que convierta las vacunas en vacunas inservibles para esa variante en particular. ¿Usted cree que le pueda ganar la carrera a las vacunas el virus? No creo que eso vaya a pasar. Espero que simplemente obteniendo refuerzos de las actuales vacunas va a prevenir crecimientos sustanciales del virus, pero si es necesario, y subrayo esto, si es necesario, podemos hacer refuerzos específicos para la variante, pero mientras tengamos la capacidad científica y técnica para hacer vacunas, no creo para nada que el virus va a ganar esta carrera. Si obtenemos las vacunas y las implementamos, la única manera en que el virus gana es por razones que encuentro inexplicables, que no vacunemos a las personas. Esa es la única manera en que el virus gana. Podemos derrotar al virus si vacunamos a la abrumadora proporción de nuestra población. Bien, ahora con esto del booster o del refuerzo, como se le dice en español, el refuerzo, el requerimiento del refuerzo, ¿quién debe ser considerado entonces completamente vacunado? ¿Los que ya se han puesto el refuerzo o los que se aplicaron solamente las 2 vacunas iniciales? ¿Quién es entonces el que se considera completamente vacunado en este momento? Bueno, actualmente, en este momento y para el futuro inmediato, no ha cambiado la designación. Las personas que tienen todo el esquema están hablando de 2 vacunas o una inyección de la vacuna Janssen. Obviamente estamos viendo los datos diariamente para determinar cuándo sería necesario cambiar eso. Sin embargo, está muy claro que una protección óptima va a llegar a un momento en que oficialmente se designe, pero la protección óptima claramente tiene que ver cuando ya se recibe el refuerzo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El número de vacunas que uno se ha puesto, es decir, 2 o 3, incluyendo el booster o refuerzo, o qué tan recientemente ha sido uno vacunado? Creo que ambos. El hecho es que si uno ha sido vacunado con 2 inyecciones de una vacuna mRNA y se han pasado 6 meses o más, su vacuna, la protección está disminuyendo. Y cuando ocurre eso, hay que obtener el refuerzo. Por lo tanto, todas estas cosas están vinculadas entre ellas. Cuando uno obtuvo la inyección original y cuando obtuvo el refuerzo. Así que todas están relacionadas. Esta situación de los refuerzos, de los boosters, ¿cree usted que debe ser un requerimiento más del gobierno de los Estados Unidos para los viajeros que quieren venir al país?
No, en este momento no. En este momento tenemos buenas restricciones, que si las personas van a subirse a un avión y venir a Estados Unidos, tienen que mostrar que han sido vacunados y tienen que mostrar que tienen una prueba negativa 24 horas antes de subirse al avión. Y luego cuando aterrizan, se les alienta para que tomen otra prueba en cuestión de 3 días después de haber aterrizado. Sentimos que en este momento eso es suficiente para protegernos, para que no haya más casos que ingresen al país a través de los viajeros. La vacunación como una regla obligatoria, está temporalmente o actualmente bloqueada por parte de las Cortes, es decir, no se puede utilizar como una regla que sea obligatorio. ¿Usted cree que esto tenga que cambiar para podernos mover hacia adelante en contra precisamente del COVID? Bueno, queremos que tener la mayor cantidad de personas vacunadas. Si no tenemos éxito con eso, esa es la razón por la cual el presidente Biden instituyó el requisito de vacuna para el gobierno federal, para los trabajadores federales, para los que utilizan Medicaid y Medicare y para organizaciones y lugares que tienen a más de 100 empleados o más. Estamos haciendo que esto sea un requisito. Obviamente, esto se está debatiendo en los tribunales en este momento, pero también en el sector privado hay requisitos. Muchas universidades están pidiendo prueba de vacunación antes de que los estudiantes puedan volver a clases presenciales. Esta época del año, pues, no es necesariamente el mejor escenario para combatir una nueva variante de coronavirus. ¿Qué le recomienda usted a las familias para que estén a salvo? Bueno, lo primero, lo más importante, como he mencionado muchas veces, vacúnense. Si usted tiene todo el esquema de vacunación y viene el momento, obtenga su refuerzo y hay que ser prudente. Hay que seguir las recomendaciones de los CDC cuando uno está adentro, que cuando está congregado con personas que usted no conoce, el estatus de vacunación de esas personas, hay que utilizar mascarilla adentro, incluso si usted se ha vacunado. ¿Espera usted una nueva ola de hospitalizaciones y de casos después de las fiestas decembrinas? Bueno, el viaje y la congregación de personas, como es usualmente el caso en estas fiestas, a menudo lleva a un incremento en los casos que lleva a un aumento en las hospitalizaciones. Ya estamos viendo un incremento en casos y hospitalizaciones en este momento. Así que ya estamos viendo lo que usted me está preguntando. Y finalmente, doctor Fauci, la gente, todos no podemos esperar para volver a lo que llamamos la normalidad, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para regresar a eso, a lo que entendíamos o entendemos como normalidad en términos de números? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, tenemos que, sin duda, tenemos que bajar las infecciones, 115,000, 120,000 infecciones al día. Y las hospitalizaciones es inaceptablemente alto. Tenemos que tener un mejor control y, como he mencionado muchas veces, tenemos la capacidad para hacer eso, vacunándonos, obteniendo los refuerzos si ya la persona se vacunó. Muchísimas gracias al doctor Anthony Fauci por haber estado con nosotros y por haber aceptado esta entrevista. Doctor Fauci, muchísimas gracias. My pleasure. Good to be with you. Con mucho gusto. Un placer estar con usted. Bien, el doctor Anthony Fauci. Por supuesto, esto es una realidad global. Con el doctor Anthony Fauci, nos enfocamos un poco más en el territorio estadounidense. Esto no quiere decir que muchas de las indicaciones dadas deban aplicarse en el resto del globo o que ya las estén aplicando. Sin embargo, en América Latina hay otras realidades que no necesariamente pueden cumplir, no necesariamente pueden cumplir con las propuestas que pueda tener el gobierno del presidente Joe Biden o con la perspectiva con la que el doctor Anthony Fauci habla acerca de las facilidades que se pueden tener para enfrentar al virus, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica y qué tan diferente es la realidad de nuestros países? Voy a hablar acerca de esto, por supuesto,
y algunas de las dudas que ya me han estado llegando a través de mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, con dos grandes invitados, expertos, por supuesto, también en el tema, sobre este nuevo reto para los gobiernos de la región, Omicron. Ya regreso. @soyfdelrincón, esa es mi cuenta en Twitter, a sus órdenes, @soyfdelrincón. En este momento, hablando de la variante Omicron. ¿Tiene dudas? Mándeme un tweet. Le doy la bienvenida al doctor Oscar Cingoliani, profesor e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Y nos acompaña también el doctor Edwin Asturias, profesor de epidemiología e infectología de la Universidad de Denver, en Colorado. Doctores, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Quiero decirle a nuestra audiencia que estaban conectados desde el inicio del programa para escuchar precisamente todas las declaraciones del doctor Anthony Fauci. Sin embargo, antes de regresar a cualquier cosa que haya dicho el doctor Fauci, doctor Oscar Cingoliani, le quiero preguntar algo que sin duda se ha convertido en una importante controversia desde el punto de vista médico y de la ignorancia de nosotros los mortales, que no somos médicos como ustedes. El refuerzo. Hay personas que incluso vienen de otras partes del mundo, que vienen de Latinoamérica, a buscar un refuerzo, pero hay una mezcla importante de vacunas. Y la gente a veces no sabe si puede combinar las vacunas en la búsqueda de un refuerzo y que no necesariamente sean todas Pfizer, por ejemplo, o todas Johnson & Johnson, o todas, en fin, que sean de la misma. ¿Hay algún problema con esto, doctor, o todavía no tenemos información suficiente que pueda aclarar si me puedo poner el refuerzo de cualquier vacuna sin importar las dos que me puse antes? Es una muy buena pregunta, Fernando, y creo que si bien no tenemos datos para todas las vacunas, las tenemos para algunas. Sabemos que, por ejemplo, combinar la AstraZeneca con vacunas de ARN mensajero, ya sea con Pfizer y Moderna, ha probado ser eficaz y mejor. Y si bien no hay datos de gran cantidad de pacientes, tenemos anécdotas de muchos pacientes que han viajado de Latinoamérica, de distintos países, que han recibido ya sea las vacunas chinas, que son las plataformas inactivadas, como Sinovac o Sinopharm, o la vacuna rusa de Sputnik, y que se han dado combinación con vacunas de ARN mensajero o de Johnson & Johnson, les ha ido muy bien, y en esos pocos pacientes se cree que la inmunidad incluso es mejor que recibiendo dos vacunas homólogas, como se llama. Qué interesante saberlo, y qué bueno saberlo, por supuesto. Quiero preguntarle ahora al doctor Edwin Asturias, otro fenómeno que se está dando, doctor. Esto es muy importante, muy delicado. Hay personas que han querido ir más allá y piensan que el aplicarse no solamente una, dos o tres es suficiente. Y con engaños muchas veces buscan la cuarta o la quinta, porque piensan que esto les va a dar mayor defensa frente a la variante Omicron o al propio Delta. ¿Esto es una realidad o es un peligro el estar buscando aplicarse más vacunas como refuerzos? Hasta ahora recomendado la tercera. ¿Es un peligro, doctor Asturias? Bueno, lo que sabemos es que 3 dosis son seguras y que son efectivas para mantener la inmunidad. Realmente ponerse 2 esquemas, digamos 2 dosis de cada vacuna, probablemente no aumenta el beneficio de las vacunas, y sabemos que mientras más dosis se dan entre una y otra, sobre todo acortadas en tiempo, la probabilidad de tener efectos secundarios de las vacunas, especialmente fiebre y dolor y malestar, aumenta, y eso lo hemos visto, por ejemplo, que la segunda dosis de la vacuna de ARN, por ejemplo, o de AstraZeneca es un poquito más molesta para algunas personas que la primera dosis, y la tercera dosis para algunas es más molesta que la segunda. Así que ponerse más vacunas no necesariamente es un beneficio mayor en términos de inmunidad y puede causarle más efectos y reacciones. Bien, hice una pregunta muy importante, ustedes la escucharon y quisiera escuchar su punto, el de ambos, por supuesto. Voy a hacer la pregunta y me voy a ir a una pausa para recordarle a la audiencia, pero le digo, doctor Cingoliani, y también le digo, doctor Asturias, este tema de las mutaciones que ha tenido el virus,
sin duda alguna no van a parar, van a continuar. Y yo le preguntaba al doctor Anthony Fauci, ¿hay posibilidad de que le gane la carrera, la mutación a la vacuna? Ya hoy, por hoy, hay algunas dudas en cuanto a la efectividad de algunas de las vacunas, si se está recabando información, y algunos tienen una perspectiva muy optimista, otros tienen dudas sobre qué tan optimista se puede ser. Pero la realidad es que el virus continuará mutando. La realidad es que los que no se han puesto la vacuna hasta este momento, después de un año de haberse aplicado la primera en los Estados Unidos, será muy difícil que lo hagan. Y aquellos que no han tenido acceso a vacunas en nuestra región, en nuestros países, todavía se las están viendo difíciles para conseguir una segunda dosis. Es decir, las cosas no están fáciles. Pero, ¿nos da tiempo? ¿O es una realidad que nos puede ganar la mutación ante las vacunas? O como dijo el doctor Fauci, que no cree que se llegue a ese punto. ¿Están de acuerdo con él o no? Se lo pregunto al doctor Oscar Cingolani y también, por supuesto, al doctor Edwin Asturias, que me responden después de la pausa. Ya. Estamos de vuelta. Le pregunto a mis invitados, inicio con el doctor Oscar Cingolani. ¿Está de acuerdo con lo que me decía Anthony Fauci cuando le preguntaba si nos podría ganar la carrera las mutaciones del virus contra las vacunas? No, yo estoy de acuerdo. No creo que las mutaciones nos ganen. Esta última mutación, Omicron, ha demostrado tener muchísimas mutaciones en la proteína S. Y así todo, las vacunas son efectivas. Y dando una dosis más, volvemos a recuperar los anticuerpos neutralizantes. Así que creo que tenemos la tecnología para, con las vacunas actuales, lograr un colchón inmunitario para cualquier posible variante que pueda obtener. Y por supuesto, es muy posible que dentro de un año haya un refuerzo con ciertas modificaciones. Y con ese refuerzo modificado para las nuevas variantes sea suficiente para atacarlas, como se hace con la vacuna antigripal, que todos los años se modifica de acuerdo a las variantes emergentes que uno va observando al final de cada invierno o primavera. Así que yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Fauci. Doctor Edwin Asturias, ¿usted también coincide? Sí, yo coincido completamente, y más que todo, la pérdida de la batalla en contra del virus tiene que ver con el no llegar a más personas para vacunarse. Yo creo que aquí hay varios aspectos importantes. Uno, aquellas personas que todavía tienen duda con respecto a la vacunación, que cada vez son menos, y que se han dado cuenta que hay millones y millones de personas que han recibido estas vacunas, y ninguno de nosotros que hemos recibido las vacunas tenemos efectos secundarios a largo plazo y estamos protegidos. Pero realmente hay mucha gente todavía, especialmente en países de África y algunos otros lugares, especialmente los países con menos recursos de América Latina, que no han logrado vacunarse como debieran. Y eso es tal vez la batalla más importante que tenemos que salvar en los próximos meses. Lo que tenemos que lograr es llegar a una inmunidad de población que nos permita no solo que los niveles de infección disminuyan, sino los efectos de esas infecciones sean casi nulos. De hecho, ya hoy por hoy, a pesar del número de infecciones que estamos viendo con Omicron, no estamos viendo la cantidad de muerte y hospitalizaciones que vimos en las primeras batallas que tuvimos en contra de este virus. Sí, eso es muy cierto, por supuesto. Doctor Oscar Cingolani, me queda muy poco tiempo, les pido una respuesta breve. ¿Latinoamérica está lista para enfrentar Omicron? Latinoamérica está bastante complicada para infectar Omicron, ya que no tiene los recursos que tiene Estados Unidos. Acuérdense que nosotros actualmente estamos dando anticuerpos monoclonales, estamos por sacar un antiviral oral que es efectivo para aquellos que se vacunan. Así que Latinoamérica tiene que seguir insistiendo con las medidas de uso de barbijo, distanciamiento, y lograr en la menor medida de lo posible, en lo más rápido posible, lograr una vacunación en toda su población. Doctor Asturias, ¿piensa igual? Sí, yo pienso que hay mucha tecnología nueva, y sobre todo en medicamentos y en anticuerpos, que es beneficiosa para aquellos países que lo tienen. América Latina, por el otro lado, creo que muchos países han sido ejemplo de cómo vacunar a su población, y hoy por hoy hay muchos de ellos que están por arriba del 50% de haber recibido 2 dosis para su población, y algunos ya vacunando con 3 dosis, como Chile.
y algunos otros países adelantados como Uruguay. Pero también hay aquellos rezagados, todo el área de Centroamérica, algunos países como Paraguay y Bolivia están realmente en unos retrasos muy grandes que ponen en gran riesgo a su población y creo que los van a poner todavía a tener problemas no solo desde el punto de vista de salud pública, sino en términos de económicos y sociales en el 2022. Por supuesto, ya lo creo que sí. Enfermedad implica un impacto enorme en la economía. Doctor Oscar Cingolani, doctor Edwin Asturias, ha sido un placer, de verdad. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero bueno, ya lo sabe, no será la primera ni la última vez y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Aprovecho para desearles a ambos, pues, felices fiestas y que en este 2022 hablemos menos, mucho menos de pandemia y hablemos mucho más de salud, la misma que les deseo a ambos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Y felices fiestas a usted, Fernando. Gracias. Oscar Cingolani y el doctor Edwin Asturias me acompañaron. Ya regreso. Soy Fernando El Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, nos estamos viendo mañana. Oiga, ¿no se ha vacunado? No lo puedo creer. ¿Qué espera? Mañana. Mañana es buen día. Porque pasado, a lo mejor ya no le salvó la vida, ¿eh? Chao.